Imagina un país tan grande que abarcaba desde Europa occidental hasta las costas del Pacífico, atravesando 11 usos horarios y paisajes tan diversos como tundras heladas, montañas y vastos bosques. Ese país era la Unión Soviética, un coloso que parecía no tener fin y que conectaba dos continentes bajo una sola bandera. Durante décadas, fue una de las dos superpotencias mundiales, enfrentada a Estados Unidos en la Guerra Fría, compitiendo en todos los ámbitos: militar, político, tecnológico y cultural. La URSS controlaba 15 repúblicas, cada una con su propia identidad, pero todas bajo el mando central de Moscú. Además, dominaba Europa del Este, imponiendo el comunismo y su poder militar en países como Polonia, Hungría y Alemania Oriental. Su influencia era inmensa, desde la carrera espacial, donde enviaron al primer hombre al espacio, hasta el control férreo de la vida cotidiana, donde cada aspecto estaba vigilado y regulado por el Estado. Pero bajo la fachada de fuerza, la vida era dura. Escasez de productos básicos, represión política y una constante falta de libertades individuales. El Partido Comunista y la temida KGB mantenían el control absoluto, vigilando a la población y sofocando cualquier disidencia. Mientras tanto, la gente soportaba un sistema rígido y opresivo, donde la obediencia era obligatoria y la creatividad limitada. Con el tiempo, las grietas internas crecieron, la economía se estancó, el descontento aumentó y los movimientos de protesta se multiplicaron, preparando el terreno para un colapso histórico. Así comenzó el derrumbe de un gigante con pies de barro, marcando el fin de una era y el nacimiento de nuevas naciones. El motor soviético era su economía planificada. El Estado decidía qué, cuánto y cómo producir, controlando cada aspecto de la vida económica. Desde las materias primas hasta los productos terminados, nada escapaba a la mirada de los planificadores centrales. Todo debía seguir una lógica impuesta desde arriba, sin espacio para la iniciativa individual ni la espontaneidad. Los famosos planes quinquenales dictaban todo, desde la producción de acero hasta la fabricación de zapatos. Sin embargo, la calidad y la innovación brillaban por su ausencia, ya que el objetivo era cumplir cuotas, no satisfacer necesidades reales ni mejorar productos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el sistema logró movilizar recursos y reconstruir el país, pero pronto mostró su ineficiencia. Abundaban los productos inútiles y escaseaban los bienes esenciales. Las largas filas y los estantes vacíos se convirtieron en parte del día a día. La burocracia, cada vez más grande y lenta, hacía imposible adaptarse a las necesidades reales de la gente. Las decisiones se tomaban lejos de la realidad cotidiana, en oficinas llenas de papeles y reuniones interminables. Mientras Occidente avanzaba tecnológicamente y apostaba por la innovación, la URSS se quedaba atrás, atrapada en la industria pesada y la producción masiva de bienes poco útiles para la vida diaria. Sin competencia ni incentivos para mejorar, la economía soviética se estancó. Los trabajadores, desmotivados, veían cómo su esfuerzo no se traducía en progreso ni bienestar. Los almacenes se llenaban de productos obsoletos y sin demanda, mientras la población sufría carencias básicas y buscaba soluciones en el mercado negro. La brecha con el mundo capitalista se hacía cada vez más grande, visible en la vida cotidiana, en las ciudades, en las tiendas y en las oportunidades de la gente. El modelo centralizado, lejos de ser la solución prometida, se convirtió en una trampa que frenó el desarrollo y alimentó la frustración de toda una sociedad. En los años 70, la URSS logró sobrevivir gracias a la riqueza inesperada del petróleo y el gas de Siberia, vendiendo enormes cantidades de energía a Occidente. Esta bonanza energética permitió al régimen soviético mantener su economía a flote y financiar sus ambiciones globales, mientras el mundo dependía cada vez más de sus recursos. El flujo constante de dinero fresco tapó las fallas estructurales del sistema comunista, pero solo de manera temporal. Bajo la superficie,
los problemas seguían creciendo, ignorados por la élite política. Cuando los precios del petróleo se desplomaron en los años 80, la economía soviética, tan dependiente de estos ingresos, colapsó rápidamente. Las reservas se agotaron y la crisis se hizo inevitable. La escasez de productos básicos se agravó y ya no había recursos suficientes para importar alimentos ni tecnología del extranjero. La vida cotidiana se volvió cada vez más difícil para millones de ciudadanos. Al mismo tiempo, la carrera armamentista con Estados Unidos drenaba el presupuesto soviético a un ritmo alarmante, obligando al país a priorizar la defensa sobre las necesidades de su población. Hasta un cuarto del PIB se destinaba a defensa, dejando poco margen para invertir en la economía civil o mejorar la calidad de vida. La guerra de Afganistán fue un desastre costoso y sangriento, el Vietnam soviético, que desgastó aún más los recursos y la moral del país. Reagan presionó aún más con la Guerra de las Galaxias, obligando a la URSS a competir en un terreno tecnológico imposible de igualar, lo que aumentó la sensación de asfixia económica y militar. El gasto militar descontrolado y la peligrosa dependencia del petróleo llevaron al país al borde de la bancarrota. La población perdió la fe en el sistema y las protestas se multiplicaron. El sistema soviético ya no podía sostenerse. El final era inevitable y la caída de la URSS se volvió solo cuestión de tiempo. En 1985, Mikhail Gorbachov llegó al poder decidido a salvar el comunismo con reformas profundas. Su diagnóstico era claro: la URSS necesitaba un cambio radical o colapsaría. Propuso la perestroika, reestructuración económica, y la glasnost, apertura política. Buscaba modernizar la economía, permitir cierta iniciativa privada y dar más libertad a la sociedad. La glasnost permitió criticar al gobierno y hablar de los problemas reales. Gorbachov esperaba que la transparencia movilizara a la sociedad para salvar el sistema, pero al abrir la puerta a la crítica, desató fuerzas que no podía controlar. Sin saberlo, estaba acelerando el fin de la Unión Soviética. La perestroika fue un caos, reformas a medias, escasez agravada y corrupción disparada. Las cooperativas privadas beneficiaron a unos pocos, mientras la mayoría sufría colas y pobreza. La glasnost, por su parte, destapó décadas de mentiras, crímenes y desastres ocultos. La sociedad perdió la fe en el Partido Comunista y empezó a cuestionar todo el sistema. La libertad de expresión se convirtió en un arma contra el propio régimen. La gente ya no quería reformar el socialismo, sino superarlo. El Estado perdió autoridad y control. Las reformas, lejos de salvar la URSS, la estaban desmoronando. El experimento soviético se deshacía desde dentro. Mientras Gorbachov intentaba salvar la URSS, surgió Boris Yeltsin, su rival más peligroso. Yeltsin, popular y carismático, criticó las reformas lentas y apostó por una Rusia democrática y capitalista. Fue elegido presidente de Rusia en 1991, desafiando abiertamente la autoridad de Gorbachov. La lucha de poder entre ambos dividió aún más al país. Yeltsin declaró la supremacía de las leyes rusas y tomó el control de recursos clave. Gorbachov quedó atrapado entre los radicales de Yeltsin y los comunistas conservadores. La tensión entre reformas, ruptura y reacción era insostenible. El desenlace estaba cerca. En agosto de 1991, comunistas de línea dura intentaron un golpe de Estado para frenar las reformas y salvar la URSS. Gorbachov fue aislado, tanques salieron a Moscú y se declaró el estado de emergencia. Pero el golpe fracasó. Yeltsin lideró la resistencia, subido a un tanque, y miles de ciudadanos defendieron la democracia. Los militares se negaron a reprimir al pueblo, y el golpe se desmoronó en 3 días. Gorbachov regresó, pero su poder estaba destruido. Yeltsin emergió como el líder indiscutible.
El golpe aceleró la desintegración. Las repúblicas se apresuraron a declarar su independencia. El control central se evaporó. El fin de la Unión Soviética era cuestión de semanas. El gigante había caído. Tras el golpe fallido, la URSS se desintegró a toda velocidad. Ucrania y otras repúblicas proclamaron su independencia. El Tratado de Belavesa selló el fin del país. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov dimitió y la bandera soviética fue arriada del Kremlin. El colapso trajo caos económico, inflación, desempleo y pobreza para millones. Surgieron oligarcas y la sociedad rusa vivió una década de crisis y desilusión. A nivel global, la Guerra Fría terminó y Estados Unidos quedó como única superpotencia. Europa del Este se volcó hacia la OTAN y la Unión Europea. El mundo entró en una nueva era, llena de incertidumbre y desafíos. El fin de la URSS marcó el cierre de un capítulo y el inicio de un nuevo orden mundial.